El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8:09 de Ritmo de la mañana, Ritmo 96. La República Dominicana es un país donde se lee poco, se incentiva poco la lectura, donde es mal visto que usted diga, bueno, yo leo tal libro. La gente como que le desagrada que tú digas que tú lees, como que tú andas buscando posturear de intelectual o de más conocedor que los demás. Y uno de verdad no se explica de dónde viene esa actitud hacia la lectura. En República Dominicana, recuerdo en mis años en la escuela, que uno tenía que leer escondido porque era prácticamente tú ser parte como del círculo de los sacados, sí, del coro. Sí. Pero a mí yo creo que el mejor camino a usted a la iluminación es la lectura, lo que sea, hasta el periódico diario. Y tenemos con nosotros aquí una excelente periodista que ha dejado su huella. ¿Qué pasó con los soberanos y los Casandra? ¿Usted los dejó botados? Yo los tengo. ¿Tú lo tienes? Yo los tengo. Bueno, mami regaló varios. Mami es terrible. Ganadora en varias ocasiones. Micrófono de oro. Micrófono de oro, etcétera. Cubrió la fuente de Palacio cuando la época de los 12 años. Escribió un libro interesantísimo. Lo estoy leyendo poco a poco, porque la novela es un poco densa. Yo creía que densa, pero interesantísima desde la perspectiva que usted la cuenta. El niño que no tuvo un tambor. Y ahora nos viene a hablar de sus dos más recientes creaciones. Aquí a Ritmo de la Mañana, doña Cornelia Margarita Torres, viuda Gómez Pepín. Sí, tú sabes. Hay que presentarla así, usted sabe. Sí. Estamos ante una autoridad. Exactamente. Del periodismo y la escritura. ¿Cómo está usted, doña Cornelia? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes, de llegar a un público joven a través de mi hija Adriana. Cuando andamos juntas y viene la gente a saludarla, es que yo me doy cuenta del impacto del programa de ustedes. Bueno, por eso lo vivía usted antes. Usted cuando salía en el programa todos los fines de semana y diariamente en las cápsulas en el 7, yo me imagino que a usted la arropaban en los sitios. En el 7 y en el 9. Y luego en el 9. Más en el 9 que en el 7. En el 7 yo duré como 4 años, pero en el 9 muchísimo, casi una década. Bueno, sí. ¿Usted pero fue de la que se benefició de la guerra de la papeleta? Yo comencé con la guerra de la papeleta. ¿Es verdad que le mandaban un cheque en el baúl y un BMW? No, a mí no me tocó eso. A mí me hicieron un favor. Yo no era conocida para nada en televisión. Entonces a Milton, yo había dejado el trabajo. Yo era directora de Relaciones Públicas del Recinto Santo Tomás de Aquino, de la Madre y Maestra. Uh-huh. Entonces yo había comenzado una licenciatura. Nació Adriana, entonces estudiando, dejé el trabajo y me quedé solamente estudiando. Entonces, cuando uno estudia filosofía, uno aprende muchísimo, sobre todo metodología de conocimiento. Entonces se me ocurrió, pero yo puedo tener una sección cultural en televisión. Mi marido me dice, pero es que tú nunca has trabajado en televisión, ¿de dónde se te ocurre? Bueno, se me ocurrió, llamé a Milton Peláez. A mí me conocían desde luego porque yo fui periodista, yo fui de las pioneras de la crónica social. O sea, antes de casarme, por muchísimos años, yo lo que había sido era periodista de diarios. Entonces Milton me conocía porque la mayoría de Freddy, Jackie, toda esa gente, cuando yo estaba en las sociales, nosotros andábamos en grupo, porque la crónica social éramos muy pocas antes y éramos parte de la farándula. Entonces, toda esa gente me conocía. Bueno, el caso fue que me comuniqué con Milton y Milton me dijo que era el Sabro Show, el programa que se creó con la guerra de la papeleta. Uh-huh. Entonces me dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Que yo voy a una sección de cultura. Entonces, mira, yo tengo en el Sabro Show la tertulia bohemia. Yo te voy a dar los miércoles y tú vienes, creo que eran 10 o 15 minutos. Yo tengo muchas fotos de mi comienzo en la televisión, que era con Julie Carlos y Cheo Zorrilla. Yo le explicaba, entonces desarrollaba un tema cultural, el origen de los nombres, no me acuerdo, pero muchísimo. Bueno, estando en la tertulia bohemia, Julie Carlos tenía un programa también de la guerra de la papeleta. Y me dice, mira, yo necesito darle contenido al programa que ella tenía. Entonces, tú me puedes ayudar haciendo algo. Porque a mí nada más me tienen que decir algo, pero no me tienen que decir qué. Yo sé para qué voy. Entonces, yo comencé a hacer unos documentales chulísimos para el programa de Julie. Entonces, no sé, alguien tuvo la idea, pero ¿por qué tú trabajas en el programa de Julie si tú tienes talento para tener tu propia cosa? Entonces yo comencé
con lo que se llama las cápsulas culturales Nosotros, que la presentaba Juan Lamun, que en aquel entonces era el director, qué sé yo qué, de Raintel, pero yo era la productora. Después ya me quedé sola, sin Lamun, con las cápsulas Nosotros, y entonces surgió de las cápsulas Nosotros, que era de 1 o 2 minutos, patrocinada, tenía un muy buen patrocinio. Yo siempre lo veía antes de los Thundercats. Que siempre lo ponían antes de los Thundercats, las cápsulas. Sí, nosotros, ¿no era así? Sí. Bueno, entonces de ahí surgió Somos Así, Así Somos, que originalmente era de media hora, después pasó a 1 hora, y así se mantuvo. Cuando ya yo me salí de Raintel y me fui para Colorvisión, volvió a media hora, porque ellos me hicieron un espacio después de Cuquín, entre Cuquín y Nuria. Después el programa de Cuquín salió del aire. Entonces, con Cuquín. Con Cuquín. Sí, bueno, entonces cuando salí, entonces fue de 1 hora y por muchísimos años fue un programa de los sábados de 8 a 9, antes de Nuria. Y yo siempre le he dicho a Adriana, uno de los peores errores que cometió doña Cornelia fue haber vendido la videoteca de esos programas, porque el valor como documentales o como documentos históricos y la investigación que se hizo ahí, hablamos de 14, 15, 16 años. 20 que me salí. 20 que me salí. No, pero digo del trabajo hecho de 15, yo trabajé 16. El siglo XX completo, la historia dominicana durante el siglo. ¿Estuviera bañándose de cuarto con eso en YouTube? Estuviera bañándose, Alberto. Usted. Pero también hay algo que mami me explica y es el mantenimiento de esos archivos. Sí, que era muy costoso y además yo tenía un local. O sea, y cuando ya yo me retiré, ¿cómo me iba a llevar habitaciones de cassette que tenían que estar con el aire acondicionado prendido las 24 horas? Yo no podía. Sí, bueno, pero ya a mí me deprime muchísimo hablar ese de tema. eso. Bueno, vamos a hablar de los libros que usted ha escrito. Son 2, uno pequeño, ese parece para niños, para inducirlo a la lectura. No es de niño, mira, el primero sí lo puede leer un niño. El primero se llama El vientecillo está asustado. Di el cuento. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Sopa de murciélago y arriba el telón. 5 cuentos pandémicos. Es decir, son 5 cuentos que tienen que ver con la pandemia. Un tema no tiene que ver con el otro. Todo lo que tienen en común, el hilo conductor, es que son cuentos relacionados con la pandemia. El primero se desarrolla en Wuhan con el chino que se come la sopa de murciélago. Que le dicen a uno que come la sopa de murciélago. Pero también dice que fue la sopa de murciélago, pero yo dejo abierto, hay un párrafo que cuando el chino se está muriendo, él oye que los médicos que están al lado dicen, no, pero este corrió la misma suerte que unos médicos del laboratorio virológico. Por si acaso después se descubre que no fue la sopa, sino el virus del laboratorio, el cuento como quiera. Con un final abierto. Sí, tiene un final abierto. Sí, que me gustan los libros a mí. ¿Cómo? Así, chiquito y vaina. Sí, son libros por acá, libros de cuentos. Me gusta. Y tú sabes que para los que no están habituados a la lectura, la mejor manera de crear un hábito es leyendo cuentos. Sí. Porque uno lo primero que tiene que habituarse es a leer, a hacer el hábito. Pero si tú empiezas a leer, te dedico un libro de filosofía, una vaina densa, un libro de negocio, no vas a cogerle amor a la lectura. Y el camino más corto para tú empezar a cogerle el amor a la lectura son los cuentos. Mira, yo hallo que esa es la mayor diferencia de generaciones entre la actual y en mi tiempo. En mi tiempo todos los jóvenes leían. Lo que sabían, de su generación y de su círculo. No, porque yo los diría, de mi pueblo no leían casi. Bueno, pero yo soy de Santiago. Se llevan demasiados años. No digo de mi generación, digo de la generación de mi mamá. Okay. No, pero en Santiago, no importara del círculo social, tenían hábitos de lectura, pero que realmente la gente no sabe lo que se pierde. Cuando tú le coges el gusto a la lectura, tú lo disfrutas, tú puedes tener todos los problemas del mundo, emocional, económico, y tú te metes en un libro que te gusta y se te transforma, y la pena es que el libro se acabe. ¿Tú me entiendes? Lo que pasa, mira, generalmente las novelas, inclusive los cuentos, cuando están escritos así, suelen usar un lenguaje que es coloquial, pero también nunca faltan palabras, lo que dicen palabras domingueras.
Hoy en día es lo más fácil del mundo. Con tu celular, una palabra dominguera, tú pones en Google, de una vez te dice todo. Cuando tú aprendes, que vas enriqueciendo tu vocabulario, tú te sientes, mira, yo te voy a contar, yo tendría como 16 años. En mi casa había un libro Quijote, que eso era rueda para aquí, rueda para allá. Nadie se leía el Quijote porque era una versión. En mi casa hay uno que está así mismo. Bueno, desde el año 92. Pues déjame contarte. Tiene 30 años en un librero ese libro. Nada más yo lo leyó mami. Yo lo comencé a leer y yo, ¿dónde está la versión para niños? Leí la versión para niños. Pero es igual de difícil. Déjame contarle, la versión para niños yo la tenía y yo fui a unas vacaciones y en esa casa que yo estaba de vacaciones estaba la versión para niños y yo no la pude leer. Bueno, te cuento. Yo cuando terminé bachillerato, yo entré a estudiar a la Universidad de la Madre y Maestra, que estaba recién fundada, pero yo no llegué a tomar el examen de primer semestre porque no me sentía identificada con ninguna de las carreras que había comenzado la universidad. Pero en ese primer semestre hubo un profesor que tuvo una gran influencia en mí, que yo lo adoraba. Él era profesor de español y profesor de historia de las civilizaciones. Y él un día dijo, mire, cuando uno lee el Quijote siendo joven, se muere de la risa. Y si uno lee el Quijote viejo, lo que hace es llorar. A mí me intrigó tanto que yo fui y busqué el Quijote viejo. Digo yo, bueno, yo necesito saber qué es lo que me va a provocar a mí. Yo soy joven, pero yo quiero reírme, porque dice que uno se ríe muchísimo con el Quijote. Era comprobando la edad. Sí, yo lo que quería era comprobar cuando comienza esto, en un lugar de La Mancha hay una cantidad de palabras que ni siquiera en España hoy en día, porque es del español antiguo, óyeme, yo me fajé con un mataburro que yo tenía y palabra por palabra, óyeme, cuando ya iba por la mitad ya yo no tenía que consultar el diccionario porque ya me había familiarizado con el vocabulario. Yo me sentí la persona más importante, una autoestima tremenda, que eso es lo que yo digo. Mucha gente siempre se siente insegura de sí mismo, pero lo que más enriquece a la persona, inclusive aunque no tenga recursos económicos, aunque su vida personal sea un desastre, pero cuando tiene conocimientos, es otra cosa. Cuando yo no tenía dinero para comprar libros, y la leía gratis a casa, a cuesta centro del libro. Sí, ese que se sentaba a leer los libros era yo. Bueno, el caso es que yo te digo, no leía. Mira, lo dejaba marcado mi libro ahí. Ese Quijote a mí me transformó. Realmente haber vencido el Quijote a mí me transformó. Inclusive comencé en la radio, no me acuerdo ni cómo se llamaba la emisora de Santiago, una pequeña sesioncita hablando de Quijote. Y en el caso del primer libro, el de los 5 cuentos que usted escribió, ¿qué tiempo le tomó escribir? Yo escribo rapidísimo, porque acuérdate que yo soy periodista. Una cuñada mía que me ayuda con las correcciones me dice, ven acá, y tú no te vas para la montaña, para la playa a escribir. No, yo necesito escribir un cuento y yo me siento en la Y hay gente que está escuchando y posiblemente lee y quiere escribir. ¿Cómo es la forma más sencilla de uno empezar a hacerlo? O sea, porque hay gente que cree como que uno tiene que... No, eso es un trote, dique. Mira, todo mira, o sea, eso requiere uno puede empezar a escribir lo que quiera, lo que tiene que tener es fuerza de voluntad, porque todo requiere, yo quiero escribir, hace una oración y lo deja. No, tiene que machacar y machacar. Todo el que tiene algo que decir, lo único que tiene que sentarse y ponerse a escribir, todo el mundo lo puede hacer. ¿Te fijas? Lo único que si tú no eres constante con las cosas, todo tiene un desafío. A veces hay personas, hay gente que dice, bueno, pero es que yo no soy bueno redactando. Bueno, nadie es bueno redactando. Eso no, se aprende. Pero redactando se aprende. Se aprende, exactamente. Pero no, hemos hablado de los cuentos. Del de cuentos. Ahora lo más importante el primero que hablamos, repite el nombre para... Se llama Sopa de Murciélago y Arriba el Telón. Es un libro de humor negro. Es decir, uno se ríe muchísimo, pero también le da pena porque estamos hablando de la pandemia. Eso se llama humor negro porque dentro de lo malo, pero tú te estás riendo. Llegaste a donde tú necesitabas llegar, mami. Tranquila. Sí, no tranquilo. Aquí el humor negro es el favorito de nosotros, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora tengo que entrar porque... Aquí el humor es tan negro que cuando hacemos chistes la gente no se ríe, sino dice WhatsApp. Bro. Bueno, entonces déjame entrar que a mí me dicen, mira, la mayoría de las novelas dominicanas a mí siempre me llaman la atención porque son flacas.
de uno para escapar. Y las Son mías gordas. son gordas. Las mías son gordas, ay, pero esos libros pesan mucho, qué sé yo qué. Bueno, realmente a mí siempre me han gustado los libros gordos. Desde que leí El Quijote, yo Lo digo, provoco, doña mami, Cornelia. Voy a respetar. Empieza, mami, aquí no diga eso. Pero le voy a decir que a mí no solamente los libros gordos me Sí, gustan, sí, pero yo- siga con el libro. Bueno, la novela es un viaje maravilloso para conocer la sociedad dominicana desde la década de los 40, de la era de Trujillo, después que desaparece Trujillo, toda la inestabilidad política, pero el enfoque no es Trujillo, el protagonista, no, es desde la cotidianidad. Cotidianidad. Es decir, las personas, diferentes estratos sociales, tanto los ricos como los pobres, tú estás viendo cómo cambió la sociedad dominicana. Entonces, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta de los pocos carros que había en el país. Mira, cuando mataron a Trujillo, la población dominicana no llegaba a 3 millones de habitantes. Tú te puedes imaginar cómo era aquello. Entonces, pero tú ves que en el tiempo de Trujillo, aparte del miedo, la vida era muy apacible, las fiestas eran una cosa del otro mundo. Pero también había terror, o sea, tú vas viendo tanto con la gente de A través de la novela. Sí, eso es en la novela. Entonces después tú ves en los 60, la moda de las músicas que se escuchaban, o sea, de la guerra, se menciona la guerra, pero el detalle no es la guerra, sino el desarrollo de la sociedad. Grupos de jóvenes, cómo organizaban sus fiestas, cómo se vestían, los amores, los desamores, ese tipo de cosas. Entonces, la novela, el desenlace que todo se desbarata porque llega el ciclón David. O sea, Llega hasta la década del 70. sí, hasta el día que llegue el ciclón. Entonces la historia que cuenta esta novela es cómo esos hechos y esos protagonistas afectaban la vida y es la vida de esas personas contada dentro de esa realidad. De eso es. O sea, los protagonistas son ciudadanos de a pie que ven su vida afectada por los diferentes acontecimientos. Pero también hay gente de la alta sociedad, o sea, es completa. Cubre todos los estratos sociales de la Exactamente. época y las realidades que se vivían Sí. en ese momento. Este libro, yo recuerdo que Adriana me comentó a mí que usted quería irse como por un monte, una cosa así. ¿No fue a eso que ustedes se fueron para Constanzo, para Jarabacoa fue? ¿No te acuerdas? Que ella estaba escribiendo, ¿era este libro que usted estaba escribiendo en particular o Ella era lo estaba- otro yo libro? creo Lo que- estaba terminando. Tú sabes que este es el primer libro que mami escribió. Esta es la primera novela que mami escribió, pero fue la segunda en publicarse. Ok. Ella la escribe. La del niño, Balaguer, la del tambor. Yo casualmente Una es primera que la otra. Esta es la primera, sí. Esta la de novela Balaguer fue segunda. Sí, lo que pasa es que yo publiqué primero la de Balaguer porque Balaguer tiene un público. Entonces, como nadie me conocía como escritora de novela, yo por tanto los que odian como aman a Balaguer, yo sabía que iban a buscar la novela. Lo que he leído hasta ahora del libro porque está contado de una manera muy interesante. Es una novela, pero desde una perspectiva interesantísima, porque tiene muchos elementos que uno sabe que son novelados, pero el que tiene buen olfato saben que son hechos reales. Hay las dos cosas. Hay las dos cosas Sí. y ayuda a uno y le genera curiosidad porque uno lee cuestiones que son de la novela. Y uno después le genera curiosidad y sale a buscar a ver, ¿será esto verdad o no? Este es lo Interesa a mismo. uno en el personaje. Mira, pero este es lo mismo, porque aquí se cuentan hechos reales mezclados con fantasía. ¿Tú me entiendes? Los personajes son inventados, pero los acontecimientos son reales. Y es una forma divertida de conocer la historia política, cultural y de todo de Y tu país. el título que usted le puso a esta Se llama novela. El rastro de tu aroma. Porque El rastro de tu sí, aroma. el rastro de tu aroma. Porque, mira, lo que viene, la novela comienza con 2 exiliados políticos que fueron combatientes de la guerra del 65 y ellos regresan en agosto del 79, después que se proclamó lo que se llamó la amnistía para presos y exiliados políticos. Cuando Balaguer se retiró de poder a los 12 años, aquí había muchísimos presos y ni contar la cantidad de exiliados. Entonces en el gobierno de Guzmán se votó una ley que ya se perdonaba todo. Pero esa ley, como hubo acusados de terrorismo porque secuestraron gente, grupos de la izquierda, aunque todos tenían derecho a entrar, no fue que toditos llegaron de golpe, sino que había una comisión
que revisaba cada caso, entonces esa gente venían goteados. Es decir, uno allá en la comisión aprobó que regresara Bueno, pues la novela comienza con 2 que después de muchos meses le dieron el permiso para entrar. Entonces ellos comienzan viendo el país, lo que ha cambiado después de los 12 años de Balaguer, que Balaguer transformó el país, las construcciones con las avenidas y todo ese tipo de cosas. Bueno, ellos van viendo todo y van buscando amistades con los que pelearon en la guerra. Entonces... Esos son los 2 personajes principales, donde arranca la novela. Lo de una parte. Porque lo de esa etapa sí, pues la novela está en 3 partes. La primera son la historia de esto. Estos que tratan todo lo de la era de Trujillo y la revolución. Pero ¿qué pasa? Uno de los 2 exiliados anda buscando una jovencita que se llama Adelaida Guridi. Él había sido mecanógrafo de la policía y a esa jovencita la habían implicado con unos cuadernos que él tuvo que mecanografiar. Entonces, para que la policía en los tiempos de persecución de la gente no le hiciera daño, él se robó los cuadernos de la policía y lo enterró en la casa de la novia en San Cristóbal. Entonces, cuando él viene en propósito de rescatar esos cuadernos para salir a buscar a la muchacha, porque él quedó impresionado cómo una jovencita escribía. Entonces, por eso el rastro de tu aroma, él sale a buscarla. Entonces, la segunda parte, tú nada más te enteras de la vida de la jovencita. La jovencita cuenta, esa es la que va a contar. De los cuadernos, lo que tenían los cuadernos. Sí, la autora de los cuadernos, entonces cuenta su vida en la segunda parte a través de un diario. Entonces, en la tercera parte se concatena la jovencita con el policía. Con los policías y todo, y viene el ciclón, y se acaba cuando el ciclón acaba con todo. Bueno, doña Cornelia, darle las gracias a usted por pasar por aquí. Es interesantísimo escucharla. Yo sé que usted la pone triste, que yo cada vez que usted viene le recrimine por haber vendido la videoteca de Somos Así, Así Somos. Es que primero yo era un fanático del programa, me formé en muchos temas, me interesé por muchos de ellos también viendo las investigaciones que usted hacía de hechos históricos del siglo XX a través de ese programa. Y es una pena que hoy no contemos, tal vez, como contamos en una generación como la mía y generaciones previas a la mía, con contenido como el que usted producía en esa época. Yo se lo perdono porque sé que le pagaron bien y porque sé que quien se la compró cargó con el problema que representaba conservar los videos, pero al mismo tiempo digo, coño, a veces el que se va a joder no calcula. El que se va a joder no calcula. Para que doña Cornelia, los libros están disponibles en cuáles librerías de aquí de Santo Domingo. En Cuesta también tenemos un servicio a través de Adriana, sí, que para entregarlo puerta a puerta. Entonces, para ese número, para los que les interese tanto la novela como el libro de cuentos, El rastro de tu aroma es la novela. Y el libro de cuentos, Eduardo lo tiene en la mano. Sí. Exactamente. Sopa de murciélago y arriba el telón. 5 cuentos pandémicos. ¿Cómo lo hacen, Adriana? Escriben al 829-756-7162. 829-756-7162. Y nosotros se lo hacemos llegar a su casa, puerta a puerta. También próximamente lo van a subir a Amazon. En Amazon Libros, sí, en Kindle y eso. Sí. Doña Cornelia, darle las gracias. De verdad que es un placer para nosotros que usted esté aquí conversando de estas creaciones suyas, estos 2 libros, uno de cuento, otro una novela. Y también a quienes no han leído el libro El niño que nunca tuvo un tambor. Que no tuvo un tambor. Que no tuvo un tambor, ese mismo. Ese libro también es interesantísimo. Sí. Yo invito a que, si no les interesa en esta novela, compren el otro, que ese sí, posiblemente a ustedes le saquen muchísimo provecho. No estoy hablando, ni siquiera los he ojeado, lo que usted me mandó. Le doy las gracias por los he ojeado. Soy más de novelas que no estén muy complicadas. Yo no soy muy novelero. Yo he leído muy pocas novelas y me gustan las novelas sencillas. Pero mis novelas son sencillas. Entonces, por eso mismo, muchísimo humor. Por eso que lo digo, me gustan más las novelas sencillas, que no son tan densas, etcétera, porque se hacen fáciles de leer, y para gente que, como yo, que no soy novelero, se hace fácil leer un libro como este, como me está pasando con el libro de Balaguer, que también es un libro fácil de leer, o para la gente que está comenzando la lectura también es sencillo. Porque muchas dicen, yo quiero un libro que tú me recomiendas, Alberto, para comenzar a leer.
Bueno, hermano, comience leyendo el periódico. Y cuando usted le coge el hábito de la lectura, usted va a leer todo lo que le cae en las manos. Yo quiero darte las gracias, felicitarlo y ojalá que de esta entrevista salga entre los jóvenes 1 o 2 lectores, por favor. Bueno, es sencillo. El libro nada más hay que comprarlo y comenzarlo a leer. Sí, es fácil. Así que... Recuerden el número, se lo voy a repetir. 829-756-7162. Escriben a WhatsApp ahí. Y Adriana Delivery le hace llegar el libro a ustedes. Adriana ya. Adriana Adriana sí. Ya. Gracias a doña Cornelia de Margarita, una institución del periodismo. Está retirada ya de eso. Sí. En su casa, escribiendo y cosas. Pero vamos a salir vamos a buscar el rastro a Somos Así, Así Somos. Vamos a caerle atrás esos videos a ver dónde aparecen. Sí. Gracias, doña Cornelia. Muchísimas gracias a ustedes. Venimos Buen día. con más luego de los comerciales. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.